El río de la memoria, con Yanko Durán. Cuentos y misterios. El puente de los suspiros, de Francisco Tosta García. Edición, musicalización e interpretación, Yanko Durán. Hace algunas noches que, paseándome a la luz de la luna por el camino de Occidente, me detuve ante un puentecillo llamado de los Suspiros. Y siempre con la manía de buscar origen a los nombres de las cosas y de las personas, me acerqué a un rancho anexo donde vivía una viejecita octogenaria y le dije: «Buena señora, ¿sabe usted por qué este puente se llama de los Suspiros?» «Eso es largo de contar», me respondió. «Pues la escucho a usted», le repliqué. La vieja se acomodó en un butacón de cuero, yo me senté en el tronco de un sauce, ella se volvió toda lengua y yo me volví todo orejas y escuché lo siguiente. Don Luis de Sandoval, rico propietario de Santiago de León, la que después se llamó Caracas, tenía en el año de 1790 y pico una linda casa de campo en las inmediaciones de la ciudad, en un pintoresco sitio llamado El Empedrado, por la irónica contrariedad de no encontrarse allí ni una sola piedra, sino menuda arena, flores, cañaverales, mangos, yaguaramos, ceibos y frondosos jabillos que acarician con sus abatidos ramajes las cristalinas aguas del poético río Guaire. Eran numerosos los bienes de don Luis y solo tenía un hijo, a quien, según las costumbres retrógradas de aquella época, había educado en un convento de franciscanos hasta la edad de 22 años. Don Esteban, que este era el nombre del muchacho, fastidiado un día de aquel perpetuo encierro, en la preciosa edad en que las más doradas ilusiones halagan la fantasía y en que el corazón, ávido de emociones, salta lleno de esperanza, y por motivo oculto abandonó clandestinamente el convento. Llegó a casa de su padre y le dijo: «Padre mío, el canario ha desplegado las alas porque le aburría la jaula». «Esteban, ¿qué has hecho y qué significa tu extraña visita?», le preguntó el padre lleno de ansiedad. «Nada, viejo, sino que he resuelto no volver más al colegio». «Pero, hijo mío, esa es una gran calaverada. Estás al finalizar tus estudios». «Yo soy muy rico. Soy joven, tengo buena presencia y el dinero es el mejor doctor de la humanidad. Cura todos los males, decide los pleitos más perdidos y hace canonizar hasta a los herejes». «Está bien, muchacho. No contrarío tus inclinaciones. Eres dueño de tu voluntad y desde mañana tendrás a tu disposición toda mi fortuna, que es tuya porque eres mi único heredero». Al siguiente día se buscaron pintores, mueblistas y tapiceros, quedando instalado don Esteban en la casa paterna en 2 lujosas habitaciones. Cuando don Luis visitaba, gozoso, en compañía de su hijo, el nuevo departamento, le llamó la atención un cuadro algo extravagante que se hallaba colgado en la cabecera del lecho de don Esteban. El cuadro tenía un riquísimo marco hecho con cañuela de oro y nácar. El fondo era de damasco azul y en el centro se destacaba un dibujo al crayón
que representaba a una joven hermosísima en traje de monja. Al pie tenía la siguiente inscripción: Laura, 8 de noviembre. A los lados ardían 2 pequeños y perfumados quinqués, sujetos por una abrazadera de oro incrustada en el muro. ¿Qué significa ese caprichoso cuadro?, preguntó don Luis. ¿Y por qué le has hecho colocar en ese sitio preferente y está alumbrado como una imagen? Padre, ese es un secreto. ¿Y tú tienes secretos para un padre como yo, que te adora y no tiene nada vedado para ti? Es verdad, respondió Esteban, fuertemente conmovido. Yo no debo callarte nada. Más que un padre eres mi amigo, mi confidente. Oye pues esta revelación del secreto que había jurado llevar hasta la tumba. Habla, hijo mío. Hace 2 años, en una preciosa tarde del mes de noviembre, después de haber terminado mi habitual estudio, salí al jardín del monasterio y por una humorada de muchacho y por contemplar otra perspectiva menos monótona, me subí a lo más alto de un higuerote que había en el centro de la arboleda. Magnífico fue el paisaje que se ofreció a mis ojos. Al fin mis miradas, pasado el primitivo deslumbramiento, empezaron a fijarse en otro jardín vecino que correspondía al convento de Madres Concepciones. En uno de sus callejones sombríos y solitarios se paseaba una joven en traje de profesa, con su libro de oraciones en la mano. Tendría 18 años. Era rubia y sus grandes ojos, émulos del azul del cielo, se elevaban a él por intervalos y volvían a fijarse en el libro. Su rostro era bellísimo y por sobre su tosco sayal se dibujaban formas admirables. Experimenté en aquel instante como una conmoción eléctrica. Sentí algo desconocido y quedé como petrificado contemplando a aquella joven cautiva. De súbito ella, por una especie de afinidad misteriosa, fijó sus miradas en el árbol donde yo me hallaba, me examinó largo tiempo como sobrecogida de admiración, dejó caer el libro de sus manos y huyó hacia el interior del convento como una gacela sorprendida por el cazador. Desde aquel día yo subía todas las tardes a la misma hora sobre el higuerote y mi vecina se paseaba por su callejón favorito. Se estableció una corriente magnética entre nuestras almas. Nos hicimos amigos, nos amamos y nuestros espíritus se unieron para siempre con el lazo invisible de un amor puro, platónico, poético, casi divino. Por señales convenidas supe que se llamaba Laura, que era hija de padres ricos y que había profesado a perpetuidad. Así transcurrieron 18 meses que considero los más felices de mi existencia. Todas las tardes concurríamos ambos a la entrevista de nuestras almas y así pasábamos 2 horas, llevados por las doradas nubes de la ilusión al cielo de la felicidad. Una tarde subí al árbol y Laura no apareció. Esperé la siguiente y tampoco la vi. Y desde entonces han pasado 6 meses y no la he vuelto a ver. Cuánto he sufrido en este tiempo, cuántas noches sin dormir, cuántas ideas extravagantes han cruzado por mi mente y cómo se me hizo insoportable el monasterio sin la presencia de mi ángel vespertino. Para consolarme en las horas de amargura, dibujé al crayón ese retrato que es mi talismán. Y como sabes, Padre mío, abandoné el claustro que era para mí una tumba y he venido al mundo para aturdirme del hondo pesar que me devora. Don Luis
enjugó una lágrima que rodaba por sus mejillas, abrazó a su hijo y le dijo: Esteban, comprendo tu dolor. Debe ser inmenso, pero eres muy rico y ya te olvidarás de ese juvenil ensueño y serás feliz. Dios lo quiera, padre, respondió Esteban, y en sus labios pálidos se dibujó una sonrisa que hubiera impresionado hasta al más indiferente. A poco tiempo Esteban Sandoval era el rey de la alta sociedad, el ídolo de la moda, el querido en todas partes. Joven, talentoso y con dinero que gastaba a manos llenas, tuvo multitud de adoradoras, amigos, novias y queridas. Nada de eso le satisfizo. Su mal estaba en el alma y en el mundo rara vez se cura esa enfermedad. Hastiado de esos placeres, buscó otros más bajos y degradantes. Asistió a los garitos. Se embriagó en frecuentes orgías y pasaba días y noches sin ir a la casa paterna. Así pasó un año. El infeliz padre se hundía bajo el dolor de ver la irremediable perdición de su hijo. Las cajas estaban vacías y ya había tenido que vender sus fincas todas para llenar aquel tonel sin fondo que se llamaba Esteban y que todos los días hacía grandes pérdidas en el juego. La miseria tocaba ya a las puertas de aquel hogar antes tan rico y opulento. Una noche, era el 8 de noviembre. Esteban regresaba a pie para su casa, triste, abatido y en el colmo de la desesperación. La luna estaba magnífica y su argentada luz bañaba misteriosamente los árboles de las orillas del camino. Acababa de resonar la última campanada de las 12 en el reloj de la iglesia metropolitana. Todo estaba en calma, los hombres y la naturaleza. Al llegar aquí, Esteban, sintiéndose fatigado, se sentó a reposar en el asiento del puente. Allí estaba, con toda la imaginación puesta en el recuerdo de su infortunado amor, cuando oyó a pocos pasos unos suspiros muy tiernos que parecían brotar de un corazón muy lacerado. Alzó la vista y sintió un espeluznante escalofrío al contemplar una forma blanca delante de sí. Se frotó los ojos, creyéndose víctima de una horrible pesadilla, pero en vano. Allí estaba una mujer en traje blanco de profesa. «¡Laura!», exclamó fuera de sí. «Laura mía, ¿qué haces ahí?». La forma blanca permaneció inmóvil. Entonces el pobre joven, presa de un vértigo y frenesí fatal, se precipitó sobre lo que suponía Laura. Quiso abrazarla y cayó al suelo sin sentido. La mujer era solo una sombra fantástica, una aparición sobrenatural. Al día siguiente doblaban tristemente las campanas del convento de monjas Concepciones. Sor Laura de los Dolores había muerto después de 1 año y medio de doloroso martirio. 8 días después, las campanas de la iglesia de los capuchinos también doblaban tristemente. Don Esteban Sandoval había muerto de una enfermedad desconocida. Sobre la tumba de la primera pusieron una cruz solitaria. Sobre la tumba del segundo pusieron el retrato de Laura. Don Luis, el padre, murió al cabo de algunos años en un hospital de caridad. Y yo, caballeros, he quedado para contar el cuento y decir a los curiosos que todas las noches, a las 12, se oyen suspiros muy tiernos en las inmediaciones de este puentecito.
Esto me contó la buena anciana y yo lo refiero a mis oyentes salvando mi responsabilidad. El puente de los suspiros, de Francisco Tosta García. Edición, musicalización e interpretación, Yanko Durán. El río de la memoria, con Yanko Durán. Cuentos y misterios.